participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la evaluación, elaboración y ejecución de las políticas y programas sociales en materia de discapacidad. Y normalmente las organizaciones no participamos, ¿por qué? No solo por responsabilidad del Estado, por la propia responsabilidad de la sociedad civil, que más nos perdemos en la lucha interna, en la disputa por pequeños espacios de poder, y no logramos consolidarnos como un movimiento social fuerte, firme, con ámbitos de planteamiento y desarrollo concretos, con metas y objetivos viables. De eso se trataba cuando les hablaba de la innovación en el ámbito de la sociedad civil. Fíjense, hemos tenido que desde la Organización Mundial el 2005 plantear a Panamá para que recién el 2007 esta Convención Interamericana creara el Comité de Seguimiento, después de 8 años. Y el Comité de Seguimiento actual ha tenido solo 3 reuniones, 2007, 2008, y acabamos de venir, como lo ha dicho la representante del CONADIS, de la 3ª reunión de este comité. ¿Y alguien le ha hecho caso al comité? ¿La OEA le da algún recurso? Ni un recurso. $1 se transfiere de la Organización de Estados Americanos al comité. ¿Por qué? Porque no somos sólidos organizacionalmente, porque todavía no hemos construido esos ámbitos de presión positiva, de incidencia política continental y mundial. Esa es otra de las grandes propuestas, amigos de Argentina, porque ustedes son una república desarrollada en el ámbito sudamericano, porque aquí hay capacidades e inteligencia, y estoy convencido que el movimiento asociativo de Argentina sería una de las piedras angulares para ese desarrollo. Por último, en el ámbito de la seguridad jurídica, el 2006, el 13 de diciembre, las Naciones Unidas plantea y declara la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de esta institución mundial, la ley de leyes, la madre de las normas en materia de discapacidad, y que no fue conquista de la clase política mundial, fue producto de la lucha organizacional de estas instituciones de las que les hablaba, de las Naciones Unidas. Participamos nosotros en Nueva York en esas 8 reuniones del comité ad hoc, donde hemos logrado esta norma internacional extraordinaria, con 50 artículos y 18 complementarios en su protocolo facultativo, los primeros 3 definiendo el objeto, el propósito de la convención, los principios, las definiciones, los conceptos, del artículo 4 al 23, los derechos generales a la vida, a la familia, a la sexualidad, los derechos de la mujer, de la niña y del niño con discapacidad, a la movilidad, a la toma de conciencia, a la capacidad legal, a la no tortura, etcétera, etcétera, a la tecnología y a las comunicaciones, también, del artículo 24 al 33, los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, donde está el tema de la educación, la salud, la seguridad social, la cultura, el deporte, el empleo, la participación política y ciudadana, y los últimos 18 artículos sobre cómo se hace la denuncia en caso de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, el comité de seguimiento de esta convención. Colegas, realmente estas 3 normas internacionales importantísimas y las leyes nacionales, ¿han solucionado nuestro problema? No, no lo han solucionado. Por ello que nosotros planteamos pasar al tercer modelo de la etapa científica de la discapacidad, que es el modelo tecnocientífico del desarrollo moderno inclusivo, donde uno de los elementos centrales es la participación política y ciudadana. No decimos ni hablamos de partido político, sino de que las personas con discapacidad tenemos que decidir, tenemos que estar en el manejo de la cuestión pública, desde mi comunidad, desde mi barrio, de mi propia familia, de mi gobierno local. Tengo que estar participando desde el Ejecutivo, desde el Parlamento. Porque ¿dónde es que se define, colegas, los presupuestos? ¿Dónde es que se define la política pública y el programa social? Ahí, en los espacios de poder.
Y hacia eso tenemos que aspirar las personas con discapacidad de manera monolítica, firme y con nuestras propias tendencias, porque tenemos tendencias, corrientes de opinión. Ese es un elemento central, queridos amigos, para el desarrollo. El segundo es construir una ideología global, y la ideología bajo el concepto de la idea, del pensamiento, de las ciencias, de las disciplinas. Pero todo este conocimiento, esta ciencia, tiene que transformarse en un compromiso individual y colectivo, organizacional, para la verdadera transformación de las personas con discapacidad. Y no solo la idea y lo ideológico y teórico, y no solo el compromiso van a lograr el desarrollo, sino estos dos elementos, cerrando el círculo, acompañados de la acción, es decir, de las actividades. Esto que estamos haciendo esta tarde es una actividad, otra será crear una empresa, otra será fomentar la microempresa, como me comentaba nuestro amigo representante del Ministerio de Trabajo en Argentina, porque sepan, colegas, y después lo comentaré para terminar, el empleo cada vez será más lejano para las personas con discapacidad. El tercer elemento del desarrollo para nosotros, desde estas 4 ya que estoy finalizando, es sin duda la transformación organizacional. Tenemos que cambiar, no podemos continuar con la misma forma, con la misma tendencia de hace 70, 80 años, de aquellos que nos legaron, de aquellos líderes que nos dieron estas organizaciones y a los que les tenemos que estar eternamente agradecidos. La modernidad, el desarrollo nos exige cambios inmediatos en lo organizacional. El cuarto, insistiendo, es aquel que les mencionaba: inversión pública, recursos de todos los ciudadanos para las personas con discapacidad. Y yo quiero concluir haciendo un breve análisis de lo que impactan las crisis mundiales en las personas con discapacidad. Alguien me dirá, ¿qué tiene que ver la crisis energética y en el tema de la discapacidad? Por supuesto que sí. El hombre consume anualmente 30.000 millones de barriles de petróleo, que en lo concreto solamente es el 33% de la energía global, el 24% es el carbón, el 21% es el gas y el 15% es energía alternativa. ¿Cómo no va a afectar a las personas con discapacidad? Nos afecta directamente porque cuanto más se encarece la energía, le afecta a los pobres con discapacidad. Hoy el planeta vive una crisis financiera terrible y que se ha agudizado en algunos países desarrollados, y que al agudizarse significa menos inversión pública. ¿Y dónde es que se recorta los presupuestos? ¿No? ¿Dónde? Justamente en los sectores más pobres, en la política social. Entonces sí nos afecta. La otra gran crisis es la del desempleo. Colegas, cada vez habrá menos trabajo en la humanidad para todos. Hoy 3.000 millones de seres humanos somos la PEA mundial, luchando por el mercado de trabajo. En esta perspectiva, donde 70 millones los tecnócratas de las transnacionales controlan cerca del 50% de la economía global, ¿hay alguna visualización de la discapacidad? Seamos honestos, no la hay. No la hay, porque las personas con discapacidad en sus grandes mayorías no están preparadas, educadas, capacitadas, a pesar de su enorme potencialidad. Entonces, el capitalismo global no nos ve como posibilidades en el mercado. Pero hay solución, claro que la hay. Tenemos que luchar, y el elemento central es la autogestión, el emprendimiento propio, el empleo que nosotros podamos crear, porque ningún estado del planeta, ni el más rico, podrá darle empleo masivo a las personas con discapacidad. Es imposible, no es viable, porque en Argentina, por ejemplo, seguro estoy que todos los empleados públicos son menos que todas las personas con discapacidad en edad productiva. Imagínense, es imposible que el Estado le dé empleo a las personas con discapacidad. Por eso que tenemos que ser creativos,
tenemos que buscar formas de empleo desde la organización de la sociedad civil, y es a través de la autogestión, porque les vuelvo a repetir, para el capitalismo global no existimos.